A ver si graba esto. Vale, perfecto. Pues estábamos un poco viendo, os recuerdo, los tipos de funciones, vimos las traslaciones y de las funciones vimos los polinomios con bastante detenimiento, máximos, mínimos. Vale, entonces vimos los polinomios con máximos, mínimos, puntos de corte y toda esta pesca, ¿vale? Eran los únicos que vimos un poco con detenimiento. Luego ya nos fuimos a las exponenciales y los logaritmos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Importante saber, a ver, si te pusiese representar en el examen, te pondría como mucho hasta una cúbica. O sea, ni cuarta ni historia de esas. ¿Hasta una qué? Hasta una cúbica, una como esta, ¿vale? O sea, no te va a poner una cuarta ni movidas de esas. Y si, perdón, si entrase esto, sería Ruffini muy sencillo. Con el 1 con el menos 1 ya te va a dar, ¿vale? O sea, no es cuestión de que me hagáis aquí un Ruffini que salgan números tal. No, sería algo un poco más así, sí que hayáis algo de eso. Vimos las exponenciales, recordad las exponenciales, recapitulando que cuando lo de dentro es menor de 1, 0, lo que sea, va en este sentido y cuando es mayor de 1 va en este sentido. La reina de las exponenciales, pues la E, de exponencial, ¿vale? Que esta es de este estilo, porque recordad que es 2,70 y tantos, ¿vale? Un poco eso. Entonces, vimos cómo se trasladaban y demás, y nos quedan ver un par de ellas que son muy rápidas, tampoco voy a entrar mucho en la historia, que son las radicales, es decir, igual a raíz de x y sus secuaces, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando tengo la raíz de algo, que también lo han puesto alguna vez, la función, fijaos, lo primero es que el dominio, en este caso, van a ser desde 0 hasta más infinito. Es decir, esto no puede ser negativo, ¿vale? Solo existiría en esta parte, ¿vale? También la podéis ver así, ¿eh? Como x elevado a un medio. Es decir, es un polinomio cuyo exponente es una fracción. Y si la representamos sería algo así. Sin llegar a hacerse tan plano ni bajar, pero bueno, algo así, ¿vale? Esa sería una raíz. La raíz de x, la básica. ¿Vale? Repito, cuidado. No corta, o sea, no tiene por debajo del 0 valores raíz de x. Si yo ahora mismo pongo, como voy a poner raíz de x menos 1, esa sí va a tener valores por debajo de 0. ¿Vale? O sea, es decir, si yo represento igual a la raíz de x menos 1, ese menos 1 está dentro de la función. Por tanto, lo que hace es moverme hacia la izquierda, perdón, más 1, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, como engaña, esta función sería esta misma, pero movida aquí hasta el menos 1. O sea, esta sería la raíz de x y esta es la raíz de x más 1, ¿vale? Entonces, esta sí que tiene números negativos. Yo aquí puedo poner, si quiero, el menos 0,5. ¿Por qué? Porque el total, el neto, es positivo. O sea, aquí, cuando dicen, es que una raíz no puede tomar valores negativos. No, perdona. Una raíz no puede dar como resultado un valor negativo. Pero si yo aquí pongo el menos 0,5, la suma no me da negativo, me da positivo, por tanto me vale. Lo que no puedo poner, por ejemplo, es menos 1,1, porque entonces ya me sale un valor negativo. ¿De acuerdo? Por tanto, eso de que la raíz no toma valores negativos, toma valores negativos, pero el resultado no puede ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, entonces, cuando digo que no tiene valores negativos, me estoy refiriendo solo y exclusivamente a la raíz de x. ¿Vale? No me estoy refiriendo a las demás variaciones que podamos hacer. Esta, lo que es verdad es que por debajo del menos 1 no existe. Porque justo en el menos 1 vale 0 y a partir del menos 1, menos 1,1, menos 2, esto ya me sale negativo y entonces se corta el signo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Y si, por ejemplo, pusiese igual a raíz de x menos 1 fuera de la raíz, el equivalente, como siempre, es coger esto y bajarlo. Y bajarlo 1. Esta de aquí sería la raíz de x menos 1, ¿vale? Esta misma, pero bajada a 1. Es igual que lo que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro el asunto? ¿Qué te puedo poner de esta parte en el examen? Pues, hombre, podría decirte, esboza las siguientes funciones. Y que una de ellas, por ejemplo, sea la raíz de x, yo qué sé, más 2 menos 1 o más 1, por ejemplo. ¿Vale? Esbozar sin dar valores. ¿De acuerdo?
esta. Entonces hacemos esto. Fijaos, lo que estaríamos haciendo siempre partiendo de la principal. Yo sé que aquí la principal es la raíz de x, y la raíz de x sabéis que daría algo así, más o menos, ¿vale? Pues ahora podéis aplicar el que queráis, más 1 o más 2. Si yo lo aplico, por ejemplo, primero el más 2, está dentro y por tanto me está moviendo horizontalmente. Y al ser positivo me lo está moviendo hasta aquí, hasta este punto de aquí. ¿Vale? Por tanto sería algo así. ¿Vale? Dime, Gonzalo. Claro, dentro quiere decir que está pegado a la X. Es decir, este 1 está sumando, que si yo tengo esto, lo que vaya sumando restando a toda esta función se dice que está fuera de la función. No es que esté fuera que no valga, sino que no lo que hace es subir y bajar. ¿Vale? Mientras que lo que esté dentro de la raíz en este caso está sumando y está moviendo derecha o izquierda. Siempre con el signo contrario, es decir, si es positivo me voy hacia la izquierda, si es negativo me voy hacia la derecha. ¿Vale? Entonces esta sería raíz de x más 2 y luego más 1. Vale, pues esta misma la subo hasta aquí. Es decir, esta sería raíz de x más 2 más 1. Voy a hacer esto álgebra un momentito. Claro, trasladarme eso, hacerme esas tres traslaciones. 30 segundos. Ya os dije que el método tardaba 30 segundos. Hombre, también es verdad que pues a lo mejor te doy 0,5 o 0, alguna movida así, o 0,25. Tampoco te voy a dar un punto por hacerme solo eso. Sí, claro, claro. Te doy un 10. 3 puntos como mínimo. Claro, ahí está, 3 puntos. Sí, sí, un punto. Por hacer ese. Hombre, es que los puntitos hay... Los puntitos hay que sudarlos. Claro. Ay, Dios. Qué cabrón. Pero si, vamos, os tendréis queja, ¿no? Te digo. Vamos a ver, este más 2, ahí lo tenéis, ¿veis? Estoy haciendo lo mismo, pero un poquito más preciso para que lo veáis mejor con GeoGebra. Y el último, SQRT, X, ahí va. X, vaya hombre, X más 2 más 1. ¿Veis? Ahí está, un poco lo que hemos hecho. ¿Vale? Lo mismo, para que veáis las traslaciones lo que hacen. Esa es la idea, que con una traslación puedes hacer eso en un periquete. ¿Vale? ¿De acuerdo? Recordad también que habrá un problema, eso lo he dicho que cae seguro, un problema te diga que derives una serie de funciones, solo derivarlas, sin buscar máximos ni mínimos ni nada. O sea, del estilo de los que están en los cuadernillos que tenéis en el aula virtual. Hombre, una división seguro, y multiplicación también, yo te lo digo. Y exponenciales moda. Quiero decir. ¿Nos vas a poner elevado al seno de la No, cantidad de x? no. Pero, por ejemplo, no digo que sea esto, pero algo de este estilo sí. Pues yo qué sé, de... Por ejemplo. Lo que no te voy a poner es esto, obviamente. Ahí eso es lo que se me da bien. Claro, sí, sí. Hombre, para eso te pongo... Completa lo que falta. Y entonces ya nos has jodido. Claro. Ya... El de 3x a tal. Claro, este no lo puedo poner porque entonces saldría en Más vale tarde, con Mamen Mendizábal, diciendo este es el nivel que los profesores dan en primero de bachillerato. Entonces ya venían las asociaciones de padres diciendo encima pone mamá y no pone mamé, ni mamó, utiliza es un patriarcado. Entonces, por tanto, no quiero salir en las noticias, por eso. Tendría que poner, de hecho, tendría que haber puesto acabado en él, claro, o yo qué sé. Como me o movidas. Les padres, claro. Les derivedes y cosas así. Entonces, por eso digo. Es que vas a poner 2 puntos de derivas y 7 puntos de la cosa esa de la función. De la cosa esa, justo. No os olvidéis. No os olvidéis de la recta tangente. Pues no os olvidéis de la recta tangente. Y optimización, sí, tengo que ver todo el examen. Si de optimización cayese algo, desde luego, pues hombre, no más del nivel que hemos visto en clase y no muy rebuscado.
Hombre, de ese estilo es un poquito... O sea, sería, pero se pasa un poco. Bueno, vamos a ver, las últimas, venga, ¿qué opináis? Aquí simplemente que sepáis un poco de cada año. Esto yo, por ejemplo, las trigonométricas no las voy a pedir. Es que eso te lo voy a pedir, los límites te los voy a pedir, te vienen a buscar. Adiós, Manu, muchas gracias por... Qué crack. Bueno, lo que os decía, estas no las voy a pedir. Sí que quiero que sepáis la forma que tienen porque la vais a utilizar el año que viene mucho, sobre todo en matemáticas y muchísimo en física. Mucho, ¿vale? Entonces, que sepáis la forma que tiene, repasarlo un poco, pero yo no las voy a pedir de cara a este examen, ¿vale? Y aquí no vamos a hacer traslaciones, simplemente que sepáis cómo son. Entonces, empezando con el seno y el coseno son la misma función, solo que trasladada. Seno y coseno es lo mismo, solo que movido, ¿vale? Entonces, se trabaja normalmente con el ángulo en radianes, es decir, con pi, toda esa pesca, ¿vale? No se trabaja con el ángulo en grados sexagesimales. ¿Qué se pone? Pues se pondremos aquí el 0, aquí estaría 90, que es pi medios, aquí tendríamos pi, 3 pi medios, 2 pi, y esto se repite, es decir, esto es 90, esto es 180 grados, estos son 270, estos son 360, ¿vale? Y el coseno y el seno, lo habéis visto, ¿no? ¿O no? Lo viste el año pasado. El coseno y el seno es una relación entre dos lados. Nunca puede pasar de 1 ni menos 1. Siempre está entre, lo voy a poner un poquito más grande, esto para mí va a ser 1 y menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vale, lo que sucede, si lo miráis, el coseno de 0 va a ser 1, ¿vale? El coseno 90 es 0, el de 180 es menos 1, se va a hacer así, yo os lo digo, que no lo habéis visto, y esto es lo que se va a repetir. Es decir, si yo cojo este trozo, es lo que se llama una función periódica. Si yo cojo este trozo, ahí va, sin moverlo, por supuesto, y lo voy pegando una a continuación de otro, esto, también para el otro lado, esto es la función coseno. ¿Vale? Ahí está. Eso sería un coseno. Es decir, una función que oscila entre dos valores. Por ejemplo, función imprescindible en la construcción de rascacielos. Porque un rascacielos está oscilando para que no se rompa, precisamente. Entonces, este más 1 y menos 1, si yo esto lo tumbase, lo girase, ¿vale? Lo que está haciendo el rascacielos es moviéndose de un lado a otro, ligeramente, pero se mueve entre dos valores. Eso es lo que está haciendo el coseno y el seno, ¿vale? Si pongo el seno, fijaos, lo que os he dicho. A ver si me coge todo, vale. El seno sería esto. Es la misma, pero movida así. Este es el seno. A ver si me deja ponerle otro color. No, ya lo he perdido. Vaya hombre, espera. Si pudiese poner otro color, triunfaba como lo he hecho. Vamos. O sea, es esta misma, pero yo la desplazo y entonces, donde el seno vale, o sea, donde el coseno vale 1, el seno vale 0. Es el hijo adolescente que nadie queremos tener, que te lleva la contraria porque, por todo, porque sí. Pues ese es este valor, ¿vale? Entonces sería esto, ¿veis? Aquí, que no me deja cambiarle el color. Pero donde, y esto lo voy a quitar, donde el seno vale 1, el coseno vale 0 y viceversa, ¿vale? Entonces es otra oscilación, voy a quitar esto, otra oscilación pero movida, ¿de acuerdo? Entonces lo que os decía, lo vais a utilizar mucho en física, ¿por qué? Porque una onda, por ejemplo, en el mar, una ola que sube y que baja, todo lo que se mueva entre dos extremos, por ejemplo, la rueda de una bicicleta, los pedales, cuando tú haces una circunferencia completa, lo que estás haciendo es pasar por dos puntos a la misma vez. Es decir, tú partes desde arriba y vuelves al de arriba, y vuelves al de arriba, y vuelves al de arriba. Entonces estás entre dos puntos siempre, ¿vale? Eso es lo que vais a ver en física, ¿de acuerdo? Que sepáis que tiene esta forma. Es continua, su dominio son
todos los valores que tiene aquí de los ángulos, y el recorrido va siempre desde -1 hasta 1. En el caso del seno y el coseno, ya os digo, es lo mismo, pero desplazado lo que se llama pi medio. ¿Vale? Simplemente escogerlo y moverlo este cuadrito de aquí. Esa es la relación. De hecho, el seno de x es igual al coseno de x más pi medio. ¿Vale? Así. O sea, son la misma, pero trasladada. ¿De acuerdo? Y ya digo, tiene esa importancia. No quiero dejar de decirlo porque a veces cae, bueno, pues que sepáis la forma que tiene. Primero, que es una función oscilante y que se mueve entre dos valores en concreto. Y así va hasta el infinito, ¿eh? Sigue en esa línea. Y la tangente ya, de hecho la voy a buscar porque la voy a dibujar muy mal. O bueno, la represento aquí, a ver. Ahora pongo tangente de... Ahí está. Con GeoGebra. Vale. De hecho, aquí la tenéis. La tangente, la voy a exportar imagen. La tangente es un poquito más peculiar. Mirad, tiene esta forma. Ya digo, esto no lo voy a pedir en el examen, pero sí que sepáis por lo menos cómo es elementalmente estas funciones. Esta sería la tangente, ¿vale? Tiene asíntota, que veis aquí, ¿vale? Estas son asíntotas a las que tiende, y no es continua, es periódica, pero aquí ya no va unida, ¿vale? Aquí ya la función va, entonces hace esto de aquí, ya os digo, por ejemplo, aquí tendría en el -8, por ahí tiene sus asíntotas, ¿vale? Entonces que sepáis que esta tiene esta forma. ¿De acuerdo? Menos utilizada, porque es la relación entre seno y coseno. ¿Y por qué tiene eso? Lo que hace la tangente, básicamente, date cuenta que la tangente al final es seno entre coseno de x, ¿vale? Entonces, hay valores que aquí no puedes tomar en denominador para que no sea 0, ¿vale? ¿Qué valor no puedes tomar? Todos los que hagan el coseno 0. Y el coseno vale 0 te lo pongo en grados hexagesimales. 90, 270 y todas sus vueltas, ¿vale? Entonces, esto no puede ser 0. Por eso tiene esos huecos donde no existe. Porque en el denominador tiene un coseno. Y siempre que el coseno valga 0, la tangente no existe. ¿Vale? Por eso tiene esa forma así. Por eso no es continua. El coseno se lo impide. ¿De acuerdo? Y son esas asíntotas. De hecho, fijaos, ¿qué dijimos? Es que todo encaja. Es que esto es increíble. Impresionante. Madre mía. Vale. ¿Por qué encaja todo? Porque os dije, las asíntotas verticales, ¿dónde las sacamos? Del dominio de la función. Pues aquí saben. Si yo hago el dominio de esta función, son todos los ángulos, excepto los que hagan que el coseno valga 0. Donde el coseno vale 0, tenéis las asíntotas verticales que vendrían por aquí. Esta, bueno, están, a ver, espera, es un poco mejor. Sería esta, vaya hombre, esta, todas estas, ¿de acuerdo? Todas esas son las asíntotas verticales, que son las que el dominio no puede tener, por tener un coseno en el denominador. Vale, yo que esto, repito, no lo voy a pedir, ni voy a pedir traslaciones, no. O sea, yo llegaría hasta las radicales. ¿Vale? Con las traslaciones. Esto que lo sepáis, que el año que viene, cuando os haga algún problema de esto, sepáis de qué va y ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Bien. Otra cosa que voy a dar y me voy a pedir es hablar un poco de, porque el año que viene lo van a pedir y quiero que lo hayáis visto por lo menos una vez, de lo que es la derivabilidad. ¿Qué es lo que me lo piden aquí? Sí, derivabilidad. Sí, derivabilidad. ¿Vale? La derivabilidad. Es decir, ¿cuándo es una función derivable? ¿Cuándo tiene derivada? ¿Y cuándo no? Pues simplemente que eso. Ya digo, tampoco voy a pedir esto. Esto que lo tengáis de cara al año que viene. Y que repaséis este vídeo si os apetece. Entonces, la derivabilidad. Una función es derivable en un punto. ¿Vale? Se puede decir cuando no tiene picos. Por decirlo así. Es decir, recordad, y lo estaba diciendo hoy, la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Os acordáis de eso, no? ¿Estamos de acuerdo? Es la pendiente de la recta. Pues está asociada a una tangente. Entonces, cuando yo me iba al máximo de una parábola, que ya sabéis que esto es una parábola, decía, guachi, aquí tengo la tangente. Oiga, aquí tengo la tangente. Joder. ¿Vale? Está claro. Pero, ¿qué pasa si esto acaba en un pico? ¿Cuántas tangentes tengo en un pico? Infinitas. No hay derivada en los picos. Porque aquí, en cuanto me mueva un poco, ya estoy cortando de unas tangentes secante. Pero en un pico yo puedo pivotar todo lo que quiera, ¿vale?
que no puedo encontrar una única tangente. Por eso, en los picos no existe la derivada. ¿Vale? O sea, una función que haga así, como vimos el otro día con el valor absoluto, aquí tendrá derivada, aquí tendrá derivada, aquí tendrá derivada, pero justo en los puntos bisagra estos que llamábamos nosotros, aquí eso genera un pico. Por tanto, en esos puntos no va a tener derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Es decir, siempre que os encontráis un pico o algo parecido a un pico, donde no podéis hacer una tangente única, no va a existir la derivada. Por ejemplo, suponed que tengo una función que va así. Que hace, yo tengo aquí esto y mi función hace así. ¿Vale? ¿Cuántas tangentes tengo aquí? Infinitas, ¿no? Es decir, si la función no es continua, no va a ser derivable tampoco. O sea, es una función, y esto es una cosa que tenéis que marcarlo a fuego, una función no continua implica no derivable. No al revés, ¿eh? Al revés no. Puede que no sea derivable, pero sea continua. Entonces, si no es continua, va a tener pico. ¿Por qué? Porque una función que no es continua tiene pico, seguro. ¿Vale? Y si no tiene pico, no puedo calcular la tangente ahí. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una función que tenga una asíntota y me haga así, yo aquí no puedo calcular una tangente en esta asíntota. Por tanto, si no puedo calcular tangente, no existe la derivada. Meteos eso en la cabeza. Entonces, en estos no hay derivada. Si la función no es continua, no puede haber derivada. Ahora bien, en este sentido no vale. O sea, puede que no sea derivable, pero sí sea continua. Un pico. ¿Vale? O sea, es decir, esta función en el 1 es continua, pero no es derivable. Entonces, solo funciona en el sentido hacia abajo. Es lo que se llama una condición necesaria. ¿Vale? Pero no es suficiente. Entonces, solo va en el sentido hacia abajo. Una función no continua no será derivable. ¿Vale? Pero ¿puede una función no derivable ser continua? Claro que sí. Tiene un pico y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Te lo digo porque, bueno. Pero entonces no puedes hacer la derivada. Quiero decir, no podrías, por ejemplo, la de valor absoluto de x. Podrías Sí. decir que es 1, pero para todos los reales menos 0. ¿No? La de valor absoluto de x, Sí. tú aquí, claro, tú aquí dirías, esto sería menos x si x es menor que 0, x si x es mayor o igual que 0. Claro, y fíjate lo que pasa, muy buena pregunta, Quique. Vamos a ver, ¿cómo sabemos si esto es derivable? Fijaos, la derivada, esto ya digo, relajaos porque esto no la pedí. La derivada, ¿qué era al final? ¿Os acordáis al principio de todo lo que era? Un límite, perfecto, perfecto, muy bien, es que soy la hostia, ¿veis? Como voy a hacer mucho de menos. Y un límite para que exista en un punto, ¿qué tenía que pasar? ¿Cómo tienen que ser los límites laterales? Iguales. ¿No? ¿Os acordáis? Si yo quiero que exista el límite en un punto, los límites laterales tenían que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que pasa aquí. Yo voy a hacer la derivada en el 0, ¿vale? Hago la derivada por la izquierda. Por la izquierda es esta función. ¿Cuánto es su derivada? Menos 1. Hago la derivada por la derecha. ¿Cuánto es su derivada? Esas dos derivadas y, por tanto, esos dos límites no son iguales. Lo cual quiere decir que en el 1, en el 0, no existe la derivada. Aunque pueda derivar por los laterales, pero no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál cogerías de los dos? No sabes, claro. Pero que realmente puedes definir la derivada, pero con dominio restringido. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que suele decir, sí, podrías decir, efectivamente, es derivable en todos los reales, excepto en el 0. Sí, por ejemplo. Porque además es muy común y muy erróneo hablar de esta función no es derivable. No, un momento. ¿Dónde? Esta función no es derivable en el 0, pero en todos los demás números infinitos sí. Con lo cual, ¿cómo que no es derivable? ¿No es derivable dónde? O esta función no es continua. ¿Dónde? Claro, o sea, no es lo mismo que no tengas función en ningún sitio a que solo hay un punto donde tengas que pegar un salto. Pues hombre, no es lo mismo. Entonces, eso hay que hablar con propiedad. ¿Vale? Pero sería esto. Y esto os encontraréis problemas en la vocantidad en plan de estudiar si la función es derivable en un punto, entonces lo que hace es la derivada por la izquierda, la derivada por la derecha. Si son iguales, como es un límite, la función en ese punto es derivable. Si no son iguales, pues no es derivable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga. Vamos a hacer lo que queda. Vais a hacer. Se ha visto esto. Vamos, porque no quiero... Uno de
que me hagáis, que me representéis una funcioncita muy guapa. Guapísima. Venga, entre hoy y el próximo día a ver cómo me representáis esto. De las que tiene todo, ¿eh? Digo, quiero decir, si alguien tiene alguna duda, lo hacemos, pero prefiero poner esto para que veáis que... Esta... Vale, esto. Entonces, yo te pongo en el examen. Representa o esboza la función, ahí, estudiando. Yo te lo voy a poner. 1. Dominio. 2. Puntos de corte. 3. Asíntotas. 4. Máximos y mínimos. Y no te voy a pedir, en principio, en este tipo de problemas, la quinta que era la segunda derivada, porque tú vas a estudiar el máximo y el mínimo como quieras. Bien con la segunda derivada, bien con la primera. Dime. Dime. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Has petado ya? Bueno, no pasa nada. Claro, lo que os dije es que este ejercicio puede ser 5 puntos a lo mejor, claro. Pues 5 puntos ahí. Claro, perdona, ahí no. Serán 5 puntos repartidos en tantos puntos para el primero, tantos puntos para el segundo, tantos puntos para el tercero, tantos puntos para el cuarto. Es decir, salvo el dominio y las asíntotas que están relacionadas, el resto son independientes. Hay gente que puede haber hecho mal el dominio y de repente me hace bien los máximos y los mínimos. Dime, no. Aquí no pone nada. Eso es que lo ha escrito un loco. Estudiando. 2 puntos. ¿Vale? Quiero decir que yo en el examen, precisamente para que no pase, yo no te voy a decir, este ejercicio 5 puntos, general. No, te pondré y el dominio vale tanto, el este tanto, el este tanto y el este tanto. ¿Vale? Obviamente, si yo te pido asíntota, si tienes asíntota oblicua, pues tiene que puntuar más que si no tienes asíntota oblicua, porque hay más curro. O si el dominio es x cuadrado, no es lo que es el dominio es x cuadrado menos 4, o yo qué sé, cualquier movida de estas. O sea, la cosa irá sopesada en función de lo que tengáis. Y Manuel, el tema de límites lo vas a meter por Así. O sea, No te veo. Por ejemplo, el límite de una elevada a infinito. No. Eso no. No, porque ahora lo que me interesa sobre todo es que trabajéis bien la derivada. Eso es lo que me interesa aquí. Entonces... ¿Cuál sería el dominio aquí? Aquí el dominio, ¿qué es lo que le pasa a las funciones racionales? ¿Dónde está el problema? En el denominador, ¿no? Cero. El dominio serían todos los reales excepto el cero. Claro, aquí dominio sería todos los reales excepto el cero. Claro. Pueden salir decimales en puntos de corte y cosas de esas, ¿eh? Esta, si la hacéis en casa, este ejercicio os puede llevar como 15 minutillos. 15, 20 minutillos. Pero has hecho la mitad del examen, claro. Es así. Y también, perdonad, sobre todo, aprended a derivar muy bien sin fallos, esto, primera y segunda derivada, y las que son de este estilo. ¿Vale? O sea, una función o de este estilo. O sea, el paso de raíz a potencia, derivo, tal, todo eso, trabajadlo bien y preguntadme las dudas en el próximo día, porque estas es muy probable no en representar, pero que en algún otro lado salga a derivarlas. ¿Vale? Manu, una cosa. Dime. Para hacer los puntos de corte con el fx, igualas la i a 0. Eso es. Y se te queda que 2x al cubo más 1 es igual a 0. 2x al cubo, efectivamente, es igual a 0. Entonces, ahí solo hay una solución. Aquí, lo más fácil además es que tú cojas aquí y sí, hay una solución, lo despejes así. Hay una solución triple, por decirlo así. Sí, 3 veces la misma. O sea, que solo te cortan un punto. Eso es. Y en este caso al lorito, porque sí que existe de números negativos por ser al cubo, ¿eh? ¿Menos 0 cuánto, perdón, Gonzalo?
0,79. Pues ahí está. Perfecto, muy bien. ¿Y la y cuánto es de este, Gonzalo? No, digo, menos 0,79, ¿qué más? Eso no. ¿Dónde vas? Quieto parado. ¿Qué has hecho para calcular esto? Igualar a 0, pues ya está, 0. Ahí es 0. Y efectivamente tienes razón. El punto de corte con el eje de las síes no hay. Da 0, ¿por qué? Tú fíjate lo que hace. Al loro con esto. Has igualado a 0. Me estás diciendo que en el punto de corte con el eje de las X, la y es 0. O sea, esa ya la tienes fija. Y tienes razón. Con el punto de corte con el eje de las y no hay. No hay porque habría que sustituir por 0 y no está en el dominio. ¿Vale? Muy bien. Molt bé. ¿Cómo? Perdón, Gonzalo. ¿El qué? El que no te escucho. No hay punto de corte con el eje de las I's. O sea, este es el de las X. Ojo. O sea, tú me estás diciendo esto, mira. ¿Sí? Me estás diciendo que si, por ejemplo, esto es el -1, a ti te corta por aquí más o menos. ¿Y el de las I's? No corta. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer el de las I's, lo que me va a quedar es -1 entre 0. Y eso no existe. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Lo seguís todos? Me he mirado en casa. Sí. No entiendo cómo has sacado el menos 0,79. Vale, pues te lo hago ahora mismo. Mira, la siguiente manera. Tú teníamos aquí ni Ruffini ni nada, ¿eh? O sea, tenemos esto. Bueno, lo tendríamos, si quieres, espérate, lo tendríamos así. ¿Vale? Entonces le cambiamos el signo a todo. Y esto es como, entre comillas, una de las incompletas en B de segundo grado. Es decir, despejamos esto. Y para despejar esto hacemos así. ¿Vale? Seguimos despejando. El 2 pasa dividiendo. Y esto me queda x al cubo igual a menos 0,5. Hasta ahí. ¿Vale? ¿Qué hacías tú cuando tenías x cuadrado igual a 3? Pues hacías más menos la raíz de 3. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque esto estaba a la 2. Pues aquí no hay más menos, pero está el cubo. Es decir, tú aquí despejas así. Raíz cúbica de menos 0,5. Como es impar, sí existe la raíz impar de números negativos. ¿Vale? Entonces me queda, en esta calculadora no sé si está, lo que ha dicho Gonzalo. Efectivamente, menos 0,79 si lo haces con la calculadora. ¿Vale? Manu, una cosa. ¿Cómo sabes cuando una función tiene puntos de inflexión? Sin hacer, o sea, la forma de hacerlo correcta y fiable es segunda derivada igual a 0. Si con la segunda derivada igual a 0 te sale una x, entonces ese es un punto de inflexión. Puede pasar, a veces pasa como nos ha pasado aquí, que con la primera ya te aparezcan. ¿Y cómo lo sabes? Porque alrededor del valor de la primera las flechas van en el mismo sentido. O bajan o suben las dos. Pero eso no es lo común. Lo punto de inflexión es segunda derivada igual a 0. ¿Vale? ¿Y ese ¿Dónde hay que calcular eso? ¿Cómo? ¿Dónde hay que calcular el punto de inflexión? El punto de inflexión, hombre, lo calculas si te lo pido, básicamente. Claro, pero quiero decir, una función que me pides máximos y mínimos, yo te puedo hacer para saber si es un máximo o un mínimo la segunda derivada Sí. del punto Sí. que tenemos que estudiar. ¿También habría que comprobar segunda derivada igual a No. 0 para comprobar? A ver, este año no, yo que viene lo tendréis que hacer, pero este año no te voy a pedir que me calcules también. O sea, son puntos importantes. De hecho, por ejemplo, cuando lo graficas, por ejemplo, imagínate, si esta te va a tener una forma que va a ser así, ya os lo digo. Hace como así y luego así. Aquí no hay ningún punto de inflexión. Porque, ojo, que había un punto de inflexión tenía que ser que hiciese así. ¿Vale? Entonces, si tú no lo ves a la hora de representarla, ahórrate sobre todo en este problema la segunda derivada, porque es complicada. Si es un polinomio, hazla. Porque el polinomio no hay problema, pero en una racional lleva su trabajillo. ¿Vale? Dime, ¿Hay que Gonzalo. calcular el punto de inflexión? ¿O no vamos a pedir eso? No, como tal no lo voy a pedir. Que sepas cómo se calculan, pero no lo voy a pedir. Dime, Gonzalo. Que también, o sea, la segunda derivada también lo usamos para calcular. Para saber si es un máximo o un mínimo. Eso no me acuerdo. Claro, tú puedes hacer saber si es un máximo o un mínimo de dos formas. Con la primera o con la segunda. ¿Vale?
Entonces, con la primera estudias valores alrededor del que te has salido. Por ejemplo, imagínate que la primera derivada igual a 0 te sale 2. ¿Vale? Pues tú en la primera derivada pondrías, por ejemplo, el 1 y el 3. Y ver los signos de la primera derivada. Eso es. O tienes una alternativa. Y es que calculas la segunda derivada y pones en la segunda derivada el 2. No valores alrededor. Pones el valor que estás estudiando. Entonces, si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Claro, tú pones el valor, o sea, es decir, tú pondrías el valor que te salga, imagínate que es 2, en la segunda derivada. Si esto es positivo, la primera, claro. O sea, tú primero, vamos a ver, con la primera derivada igual a 0 sacas la x del posible máximo o mínimo, ¿vale? A partir de aquí, dos opciones. Estudias alrededor de ese valor, la primera. Aquí estás estudiando con la primera, ¿vale? O estudias el signo de ese valor en la segunda. ¿Vale? O sea, pondrías el valor que te ha salido aquí. ¿Que es positivo? Hay un mínimo, porque esto lo giras. ¿Que es negativo? Hay un máximo. ¿Cómo? Ah, la girar es un truco. Es como que en realidad lo que tendrías que hacer es estudiar la segunda derivada alrededor de ese valor, pero para hacer eso yo te doy el truco este. Tú metes el valor, haces ese símbolo y ya sabes si es mínimo o si es máximo. Y ya lo tienes. Porque la segunda derivada es a la primera lo que la primera a la función. Esa es la historia. Entonces, bueno, lo de girar es un truco que yo te doy, no es una cosa matemática. ¿Cómo? Sí, igual de los dos métodos me da igual. Eso da lo mismo. Hombre, yo en estas funciones así... Si no me piden puntos de inflexión, la segunda derivada tiene su tela. ¿Vale? Tiene su cachondeo. Entonces, bueno, yo aquí prefiero evitarlo. Si nos sale una indeterminación de un número partido entre ceros, ahí se puede hacer solo. No, eso no es indeterminación. Un número entre 0 es más o menos infinito. Y entonces recurres a los límites laterales, si x tiende a un número, o a lo que te había dado la indeterminación infinito entre infinito. ¿Vale? Pero eso no es indeterminación, es infinito entre infinito, 0 partido por 0, 1 elevado a infinito. A ver, dominio sería ese. Los puntos de corte, venga. Puntos de corte. Ah, bueno, los puntos de corte los hemos hecho ahí, vale. Asíntotas. Si no, no aprende. Si no le enchufas, no aprende. Vamos a ver, las asíntotas, fijaos, partimos de la vertical, recordad que está muy relacionada con el dominio, ¿vale? Entonces, en este caso, el dominio en todos los reales excepto el 0, por tanto, límite cuando x tiende a 0, lo hago. ¿Y qué me queda? Menos 1 partido por 0. Esto es más o menos infinito. Es decir, si cuando x tiende a un número me sale más o menos infinito, quiere decir que eso es una asíntota vertical y tengo que hacer los límites laterales. Es decir, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por eso digo que lo anterior no entra hasta cierto punto, porque claro, aquí te hace falta saberlo. Aquí tenemos, por ejemplo, menos 2 por menos 0,1 al cubo partido por menos 0,1 al cuadrado. Solo me interesaba el signo. Lo de abajo es positivo, sí o sí, ¿vale? Y el de arriba también es positivo. No, pero sí, a ver, no, el de arriba no. 0,1 al cubo por 2. Esto es, esta parte es positiva. El de arriba es negativo, por tanto aquí va a menos infinito. ¿Vale? Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pues en este caso 0,1. ¿Vale? El 0,1 sería menos 2 por 0,1 al cubo menos 1 partido de 0,1
al cuadrado. En este caso, fijaos, no hay ni que hacerlo. Arriba es negativo sí o sí. Esto es negativo, esto es negativo. Y abajo es positivo, ¿vale? Por tanto, también hacia menos infinito. ¿De acuerdo? Es decir, en esa asíntota vertical, por los dos sitios va hacia el menos infinito. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Si miramos la asíntota horizontal, la asíntota horizontal, límite cuando x tiende a más infinito, 2x cubo menos 1 partido por x cuadrado, esto me da menos infinito entre infinito. Esto es indeterminación que podemos resolver dividiendo por la x de mayor grado o si queréis, aquí también podéis aplicar L'Hopital. O sea, es decir, L'Hopital, recordad que me decía deriva arriba, deriva abajo, simplifica y me queda esto. Y sustituye. Esto me da menos infinito. Por tanto, no hay asíntota horizontal hacia la derecha. Haría lo mismo hacia la izquierda. Cabe esperar que no la haya. Pero hay que comprobarlo. Por tanto, más infinito, en determinación, aplico el límite con L'Hopital y me vuelve a quedar lo mismo. Me va a quedar esto. Perdón, que esto es hacia más, o sea, hacia menos. Por tanto, me queda más infinito. Tampoco hay asíntota horizontal hacia la derecha. Por tanto, si no tenemos asíntotas horizontales, recordad que puede haber asíntotas oblicuas. ¿Vale? Hay que calcular si tenemos asíntotas oblicuas, que en este caso la hay, ya lo digo yo. La m, de hecho, será menos 1, si alguien lo ha hecho. ¿Vale? Bueno, va a tocar. El próximo día lo retomo pero en las asíntotas oblicuas. ¿Vale? Entonces, hacedlo, intentar representarlo y el próximo día lo... Mirad la derivada, es un buen ejercicio de repaso de cara aquí. Dime. La M no da menos 2. Ah, menos 2, toda la razón, menos 2. Sí, que lo he calculado mal, toda la razón, ¿vale? Entonces, intentar representarlo que el próximo día lo hacemos. Ya os digo que la forma, os anticipo, va a ser algo de este estilo. La oblicua hacia así y sale algo así. Más o menos, ya os lo digo, ¿vale? Para que un poquito la forma es esta, ¿vale? Entonces el próximo día la acabamos.